Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Bienvenidos a este domingo de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, la prima secundae, es decir, la primera parte de la segunda parte. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? La cuestión segunda. ¿En qué consiste la bienaventuranza del hombre? Consistirá en las riquezas, en los honores, en la fama, en el poder, en algún bien del cuerpo, en el placer, en algún bien del alma quizá, en algún bien creado. Bueno, eso es lo que nos va a contestar Santo Tomás de Aquino hoy. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en las riquezas? ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en las riquezas? Hay objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en las riquezas. En primer lugar, la bienaventuranza, por ser el fin último del hombre, está en lo que domina totalmente su afecto. Y así son las riquezas, pues dice el Eclesiásticos 10:19, todo obedece al dinero. Por tanto, la bienaventuranza del hombre consiste en las riquezas. La segunda objeción dice, además, la bienaventuranza es un estado perfecto con la unión de todos los bienes, como dice Boecio en el libro tercero sobre la consolación. Pero parece que todo se posee con el dinero, porque como dice Aristóteles en el quinto de la Ética a Nicómaco, el dinero se inventó para ser como la fianza de cuanto desee el hombre. Luego la bienaventuranza consiste en las riquezas. En tercer lugar, la tercera objeción, además, el deseo del bien sumo parece que es infinito, pues nunca se extingue. Pero esto ocurre sobre todo con la riqueza, porque el avaro nunca se llenará de dinero, como dice el Eclesiástico 5:9. Luego la bienaventuranza consiste en las riquezas. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el bien del hombre, o sea, contra estas tres objeciones que acabamos de leer, ¿qué dice Santo Tomás? Que el bien del hombre consiste más en conservar la bienaventuranza que en gastarla. Pero como dice Boecio en el segundo libro de la Consolación, lo que da más brillo al dinero no es el atesorarlo, sino el gastarlo. Por eso la avaricia inspira aversión, mientras que la generosidad merece el aplauso de la gloria. Luego la bienaventuranza no consiste en las riquezas. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, el respondo. Dice, es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en las riquezas. Hay dos clases de riquezas, como señala Aristóteles en el primero de la política, las naturales y las artificiales. Las riquezas naturales sirven para subsanar las debilidades de la naturaleza, así el alimento, la bebida, el vestido, los vehículos, el alojamiento, etc. Por su parte, las riquezas artificiales, como el dinero, por sí mismas no satisfacen a la naturaleza, sino que las inventó el hombre para facilitar el intercambio, para que sean de algún modo la medida de las cosas vendibles. Es claro que la bienaventuranza del hombre no puede estar en las riquezas naturales, pues se las busca en orden a otra cosa, para sustentar la naturaleza del hombre, y por eso no pueden ser el fin último del hombre, sino que se ordenan a él como a su fin. Por eso en el orden de la naturaleza, todas las cosas están subordinadas al hombre y han sido hechas para el hombre, como dice el Salmo 8:8, todo lo sometiste bajo sus pies. Las riquezas artificiales, a su vez, solo se buscan en función de las naturales. No se apetecerían si con ellas no se compraran cosas necesarias para disfrutar de la vida. Por eso tienen mucha menos razón de último fin. Es imposible, por tanto, que la bienaventuranza, que es el fin último del hombre, esté en las riquezas. Vamos con las objeciones en particular. La primera, recordemos que decía que la bienaventuranza, por ser el fin último del hombre, está en lo que domina totalmente su afecto. Y así son las riquezas, porque habíamos dicho que en el Eclesiástico 10:19 decía, todo obedece al dinero. Por lo tanto, la bienaventuranza del hombre consiste en la riqueza. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción en particular? Que todas las cosas corporales obedecen al dinero, por lo que se refiere a la multitud de los necios, que solo reconocen bienes corporales que pueden adquirirse con dinero. Pero no son los necios, sino los sabios quienes deben facilitarnos el criterio acerca de los bienes humanos, del mismo modo que el criterio acerca de los sabores debemos tomarlo de quienes tienen el gusto bien dispuesto. Vamos con la segunda objeción, que decía que la bienaventuranza es un estado perfecto con la unión de todos los bienes, como dice Boecio.
Pero parece que todo se posee con el dinero porque, como dice Aristóteles, el dinero se inventó para ser como la fianza de cuanto desee el hombre. Por lo tanto, la bienaventuranza consiste en las riquezas. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el dinero puede adquirir todas las cosas vendibles, pero no las espirituales, que no pueden venderse. Por eso dice el Proverbio 17:16, ¿de qué sirve al necio tener riquezas si no puede comprar la sabiduría? Vamos con la tercera objeción que decía, además el deseo del bien sumo parece que es infinito, porque nunca se extingue. Pero esto ocurre sobre todo con la riqueza, porque el avaro nunca se llenará de dinero, como dice el eclesiástico. Entonces, la bienaventuranza consiste en las riquezas. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el deseo de riquezas naturales no es infinito, porque las necesidades de la naturaleza tienen un límite, pero sí es infinito el deseo de riquezas artificiales, porque es esclavo de una concupiscencia desordenada y que nunca se sacia, como nota el filósofo en el primero de la política. Sin embargo, el deseo de riquezas y el deseo del bien supremo son distintos porque cuanto más perfectamente se posee el bien sumo, tanto más se le ama y se desprecian las demás cosas. Por eso dice el Eclesiástico 24:29, los que me comen quedan aún con el hambre de mí. Pero con el deseo de riquezas o de cualquier otro bien temporal ocurre lo contrario. Cuando ya se tienen, se desprecian y se desean otras cosas, como manifiesta Juan 4:13, cuando el Señor dice, quien bebe de esta agua volverá a tener sed. ¿Mm? Y precisamente porque su insuficiencia se advierte mejor cuando se poseen. Por lo tanto, esto mismo muestra su imperfección y que el bien sumo no consiste en ellos. Vamos con el artículo segundo. ¿La bienaventuranza del hombre consiste en los honores? ¿La bienaventuranza del hombre consiste en los honores? Hay objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en los honores. En primer lugar, la bienaventuranza o felicidad es el premio de la virtud, como dice Aristóteles en el primero de la Ética. Pero parece que el premio más adecuado a la virtud es el honor, como dice Aristóteles también. Luego la bienaventuranza consiste propiamente en el honor. La segunda objeción dice que, además, parece evidente que la bienaventuranza, que es el bien perfecto, se identifica con lo propio de Dios y de los seres más excelentes. Pero así el honor, como dice Aristóteles en el cuarto de la Ética, también en el primero de Timoteo 1:17, donde se señala el apóstol, a Dios solo el honor y la gloria. Entonces la bienaventuranza consiste en el honor. Vamos con la tercera objeción que dice, además los que más desean los hombres es la bienaventuranza. Pero no parece haber nada más deseable para ellos que el honor. ¿Por qué? Para evitar el menor detrimento de su honor, los hombres soportan la pérdida de todas las demás cosas. Luego la bienaventuranza consiste en el honor. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la bienaventuranza está en el bienaventurado, pero el honor no está en quien es honrado, sino más bien en quien honra, en quien le rinde homenaje, como advierte Aristóteles en el primero de la Ética. Luego la bienaventuranza no consiste en el honor. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Nos dice que es imposible que la bienaventuranza consista en el honor, porque se le tributa a alguien por motivo de la excelencia que éste posee, y así el honor es como signo o testimonio de la excelencia que hay en el honrado. Pero la excelencia del hombre se aprecia sobre todo en la bienaventuranza, que es el bien perfecto del hombre, y en sus partes, es decir, en aquellos bienes por los que se participa de la bienaventuranza. Por tanto, el honor puede acompañar a la bienaventuranza, pero ésta no puede consistir propiamente en el honor. Vamos con las objeciones en particular. La primera, acordémonos, que decía, la bienaventuranza o felicidad es el premio de la virtud, pero parece que el premio más adecuado a la virtud es el honor. Por lo tanto, consiste propiamente en el honor la bienaventuranza. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Como señala Aristóteles en el mismo lugar, el honor no es el premio de la virtud por el que se esfuerzan los virtuosos, sino que los hombres se lo tributan a modo de premio por no tener nada mejor que dar. Pero el premio auténtico de la virtud es la misma bienaventuranza por la que se esfuerzan los virtuosos. Si se esforzaran por el honor, no habría virtud sino ambición. Vamos con la segunda objeción que decía,
Además, parece evidente que la bienaventuranza, que es el bien perfecto, se identifica con lo propio de Dios y de los seres más excelentes, pero así es el honor, como dice Aristóteles y el Timoteo, ¿no es cierto? A Dios solo el honor y la gloria. Parece que entonces la bienaventuranza consiste en el honor. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que debemos honor a Dios y a los seres más excelentes como signo y testimonio de su excelencia previa, no porque el honor los haga excelentes. Acordémonos de la tercera objeción que decía, además, los que más desean los hombres es la bienaventuranza. Pero no parece haber nada más deseable para ellos que el honor, porque para evitar el menor detrimento de su honor, los hombres soportan la pérdida de todas las demás cosas. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que los hombres aprecian mucho el honor por su deseo natural de bienaventuranza a la que acompaña el honor, como ya se ha dicho. Por eso buscan sobre todo que los honren los sabios, pues con su aprobación se creen excelentes y felices. Entonces al artículo segundo, ¿la bienaventuranza del hombre consiste en los honores? Respondemos que no. Vamos con el tercer artículo que dice, ¿la bienaventuranza del hombre consiste en la fama o gloria? ¿La bienaventuranza del hombre consiste en la fama o en la gloria? Hay objeciones por las que la bienaventuranza del hombre consiste en la fama o gloria. En primer lugar, parece que la bienaventuranza consiste en en lo que se da a los santos por las tribulaciones que padecen en el mundo. Y eso es la gloria, pues dice el apóstol en Romanos 8:18, los sufrimientos del presente tiempo no son comparables con la gloria que se manifestará en nosotros. Por tanto, la bienaventuranza consiste en la gloria. En segundo lugar, la segunda objeción dice, además, el bien es difusivo de sí mismo, como muestra Dionisio en el capítulo 4 de los nombres divinos, pero el bien del hombre llega al conocimiento de los demás mediante la gloria, porque como dice Ambrosio, la gloria es una notoriedad laudatoria. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en la gloria. La tercera objeción dice, además, la bienaventuranza es el más estable de los bienes, y así parece ser la fama o gloria, porque por ella los hombres alcanzan de algún modo la eternidad. Por eso se dice en Boecio sobre la consolación, ustedes creen asegurar su inmortalidad cuando piensan en su gloria venidera. Por lo tanto, la bienaventuranza del hombre consiste en la fama o gloria. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra todo esto? Que la bienaventuranza es el verdadero bien del hombre, pero la fama o gloria pueden ser falsas, como dice Boecio en el libro tercero de la Consolación. Son muchos los que deben su renombre a la falsa opinión del vulgo. ¿Puede darse algo más vergonzoso? Pues quien es alabado sin merecimiento forzosamente sentirá vergüenza de los elogios. Por tanto, la bienaventuranza no consiste en la fama o gloria. Vamos con el argumento pormenorizar o el respondo de Santo Tomás de Aquino. Es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en la fama o gloria humana. La gloria se define como una notoriedad laudatoria, como dice Ambrosio. Ahora bien, el conocimiento de una cosa es distinto en Dios y en el hombre, pues el conocimiento humano es producido por las cosas conocidas, mientras que el conocimiento divino las produce. Por eso la perfección del bien humano, que llamamos bienaventuranza, no puede producirla el conocimiento humano, sino que éste procede de la bienaventuranza de alguien, y es como causado por ella, sea incoada o perfecta. Por tanto, la bienaventuranza del hombre no puede consistir en la fama o en la gloria. Pero el bien del hombre depende, como de su causa, del conocimiento de Dios, y por eso la bienaventuranza del hombre tiene su causa en la gloria que hay ante Dios, como dice el Salmo 90, 15 al 16. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Aquí considerar también que el conocimiento humano se equivoca con frecuencia, sobre todo al juzgar los singulares contingentes como son los actos humanos, y por eso la gloria humana es frecuentemente engañosa. En cambio, la gloria de Dios, como Él no puede equivocarse, es siempre verdadera. Por eso se dice en el 2 de Corintios 18, está aprobado aquel a quien recomienda el Señor. Vamos con las objeciones entonces. En particular, la primera decía que parece que la bienaventuranza consiste en lo que se da a los santos por las tribulaciones que padecen en el mundo. Y eso es la gloria, porque como decía el apóstol, los sufrimientos del presente tiempo no son comparables con la gloria que se manifestará en nosotros.
Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? El apóstol no se refiere a la gloria que procede de los hombres, sino a la que otorga Dios ante sus ángeles. De ahí que se diga en el Marcos 8:38, el Hijo del Hombre lo reconocerá en la gloria de Dios ante sus ángeles. Vamos con la segunda, que decía, además el bien es difusivo de sí mismo, como muestra Dionisio en el capítulo 4, pero el bien del hombre llega al conocimiento de los demás mediante la gloria, porque como dice Ambrosio, la gloria es una notoriedad laudatoria. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en la gloria. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? El reconocimiento multitudinario de la bondad de un hombre ilustre, si es verdadero, debe derivar de la bondad existente en ese hombre, y, entonces, presupone su bienaventuranza perfecta o solo iniciada. Pero si este reconocimiento es falso, no concuerda con la realidad y por tanto, la bondad no se encuentra en quien la fama ha hecho célebre. En consecuencia queda claro que la fama nunca puede hacer a un hombre bienaventurado. Vamos con la tercera objeción que decía, además la bienaventuranza es el más estable de los bienes. Y así parece ser la fama o gloria, porque para ella los hombres alcanzan de algún modo, la eternidad. Por eso decía Boecio que ustedes creen asegurar su inmortalidad cuando piensan en su gloria venidera. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la fama no tiene estabilidad. Es más, la destruye fácilmente un rumor falso. Si alguna vez permanece estable es por accidente. Pero la bienaventuranza tiene estabilidad por sí misma y siempre. Entonces, ¿cómo respondemos al artículo 3? ¿La bienaventuranza del hombre consiste en la fama o gloria? Decimos que no. Vamos con el artículo 4. ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en el poder? ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en el poder? Hay objeciones por las que parece que la bienaventuranza consiste en el poder. En primer lugar, todas las cosas tienen a asemejarse a Dios como fin último y primer principio, pero los hombres constituidos en poder se parecen más a Dios por la semejanza del poder. Por eso en la Escritura se les llama incluso dioses, como puede verse en el Éxodo 22:28. No hablarás mal de los dioses. Luego la bienaventuranza consiste en el poder. Vamos al a la objeción segunda, dice, además la bienaventuranza es un bien perfecto, pero lo más perfecto es que el hombre pueda gobernar también a los demás, y esto es propio de los que están investidos de poder. Luego la bienaventuranza consiste en el poder. Tercera objeción, además la bienaventuranza, por ser lo más deseable, se opone a lo que es más repulsivo, pero los hombres huyen sobre todo de la esclavitud, que es lo opuesto al poder. Luego la bienaventuranza consiste en el poder. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que la bienaventuranza en efecto es un bien perfecto, pero el poder es muy imperfecto, porque como dice Boecio en el libro tercero de la Consolación, el poder humano no es capaz de impedir el peso de las preocupaciones, ni de esquivar el aguijón de la inquietud. Y añade, ¿llamarás poderoso a quien se rodea de una escolta y teme más que es temido? Por tanto, la bienaventuranza no consiste en el poder. Vamos con el argumento en particular, o sea, en el pormenorizado, en el respondo. Es imposible que la bienaventuranza consista en el poder por dos razones. La primera, porque el poder tiene razón de principio, como se ve en el quinto de la Metafísica de Aristóteles, mientras que la bienaventuranza la tiene de fin último. La segunda, porque el poder vale indistintamente para el bien y para el mal. En cambio, la bienaventuranza es el bien propio y perfecto del hombre. En consecuencia, puede haber algo de bienaventuranza en el ejercicio del poder, más propiamente que en el poder mismo, si se desempeña virtuosamente. Pueden aducirse con todo 4 razones generales para probar que la bienaventuranza no puede consistir en ninguno de los bienes externos de los que venimos hablando. La primera es que por la bienaventuranza el bien sumo del hombre no es compatible con algún mal. Y todos esos bienes los encontramos tanto en los buenos como en los malos. La segunda es que, por ser propio de la bienaventuranza el ser suficiente por sí misma, como se dice en el primero de la Ética, es de rigor que, una vez alcanzada, no le falta al hombre ningún bien necesario.
Pero, después de lograr cada uno de esos bienes, puede faltarle al hombre otros muchos necesarios, como la sabiduría, la salud del cuerpo, etc. La tercera es que la bienaventuranza no puede ocasionar a nadie ningún mal, porque es un bien perfecto, pero esto no sucede con los bienes citados, pues se dice en el Eclesiastés 5:12 que las riquezas se guardan para el mal de su dueño, y lo mismo ocurre con los otros tres. La cuarta es que el hombre se ordena a la bienaventuranza por principios internos, pues se ordena a ella por naturaleza, pero esos cuatro proceden de causas externas y con frecuencia de la fortuna, de ahí que se les llame también bienes de fortuna. Por tanto, de ningún modo puede consistir la bienaventuranza en ellos. Vamos con los argumentos en particular. Recordemos que el primero decía, todas las cosas tienden a asemejarse a Dios como fin último y primer principio, pero los hombres constituidos en poder se parecen más a Dios por la semejanza del poder. Por eso en la estructura se les llama incluso dioses. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que el poder divino se identifica con su bondad y por eso no puede ejercerse mal. Pero esto no ocurre en los hombres. De ahí que no baste para la bienaventuranza del hombre el asemejarse a Dios en el poder, sino se asemeja también en la bondad. Vamos con la segunda objeción que decía, además la bienaventuranza es un bien perfecto, pero lo más perfecto es que el hombre pueda gobernar también a los demás, y esto es propio de los que están investidos de poder. Luego la bienaventuranza consiste en el poder. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que del mismo modo que lo mejor es que alguien desempeñe bien el poder en el gobierno de muchos, lo peor es que lo desempeñe mal. Es que el poder vale lo mismo para el bien que para el mal. La tercera objeción, recordemos que decía, además la bienaventuranza, por ser lo más deseable, se opone a lo que es más repulsivo, pero los hombres huyen sobre todo de la esclavitud, que es lo opuesto al poder. Luego la bienaventuranza consiste en el poder. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? La esclavitud es un impedimento para el buen uso del poder y por eso los hombres sienten una aversión natural hacia ella, no porque en el poder humano esté el bien supremo. Por lo tanto, en el artículo 4, ¿consiste la bienaventuranza del hombre en el poder? Respondemos que no, no consiste en el poder. Vamos con el artículo 5. ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en algún bien del cuerpo? ¿Consiste la bienaventuranza del hombre en algún bien del cuerpo? Hay objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en los bienes del cuerpo. En primer lugar, dice el Eclesiástico 30:16, no hay tesoro mayor que la salud del cuerpo, pero la bienaventuranza consiste en lo mejor, luego consiste en la salud del cuerpo. En segundo lugar, además dice Dionisio en el capítulo 5 sobre los nombres divinos, que es mejor ser que vivir, y vivir mejor que las otras cosas que siguen. Pero para ser y vivir, el hombre necesita la salud del cuerpo. Luego, por ser la bienaventuranza el mayor bien del hombre, parece que la salud del cuerpo es una parte muy importante de ella. La tercera objeción dice que, además, cuanto más común es una cosa, tanto más elevado es el principio del que depende. Porque cuanto más alta es una causa, a más cosas alcanza su virtualidad. Pero del mismo modo que la causalidad de la causa eficiente se mide por su influencia, la causalidad del fin se aprecia por la tendencia hacia él. Por lo tanto, lo mismo que la primera causa eficiente es la que influye en todas las cosas, el último fin es lo que todos desean. Pero lo que todos desean es ser. Luego la bienaventuranza consiste en lo que pertenece al ser mismo del hombre, como es la salud del cuerpo. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto en general? Que el hombre aventaja a todos los demás animales en la bienaventuranza, pero muchos animales le superan en los bienes del cuerpo, como el elefante en longevidad, el león en fuerza, el ciervo en velocidad, y por lo tanto la bienaventuranza del hombre no consiste en los bienes del cuerpo. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Dice, es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en los bienes del cuerpo por dos razones. La primera porque es imposible que el último fin de una cosa, que tiene otra como fin, sea su propia conservación en el ser. Así, el comandante de una nave no busca como último fin la conservación de la nave que tiene encomendada, porque el fin de la nave es otra cosa, navegar.
Ahora bien, el hombre ha sido entregado a su voluntad y razón para que lo gobiernen, lo mismo que se entrega una nave a su comandante, como dice el Eclesiástico 15:14. Dios hizo al hombre desde el principio y lo dejó en manos de su criterio. Pero es claro que el hombre tiene un fin distinto de él mismo, pues el hombre no es el bien supremo. Por tanto, es imposible que el último fin de la razón y de la voluntad humana sea la conservación del ser humano. La segunda, porque no se puede decir que el fin del hombre sea algún bien del cuerpo, aunque se conceda que el fin de la razón y de la voluntad humana es la conservación del ser humano. Porque el ser del hombre consta de alma y de cuerpo, y, aunque el ser del cuerpo depende del alma, el ser del alma no depende del cuerpo, como se ha demostrado antes. Además, el cuerpo existe por el alma, como la materia por la forma y los instrumentos por el motor, para que con ellos realice sus acciones. Por tanto, todos los bienes del cuerpo se ordenan a los del alma como a su fin. En consecuencia, es imposible que la bienaventuranza, que es el fin último del hombre, consista en los bienes del cuerpo. Vamos con las objeciones en particular. Acuérdense que en la primera habíamos citado el Eclesiástico: no hay tesoro mayor que la salud del cuerpo, pero la bienaventuranza consiste en lo mejor, luego consiste en la salud del cuerpo. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que los bienes exteriores tienen como fin al cuerpo, lo mismo que el cuerpo al alma, y por eso, igual que el bien del alma es preferible a los del cuerpo, el bien del cuerpo es preferible, con toda razón, a los bienes exteriores, que son los señalados con la palabra tesoro. Recordemos que la segunda lo habíamos sacado del capítulo 5 de los nombres divinos de Dionisio, que decía que es mejor ser que vivir, y vivir mejor que las otras cosas que siguen. Pero para ser y vivir el hombre necesita la salud del cuerpo. Luego, por la bienaventuranza, el mayor bien del hombre, parece que la salud del cuerpo es una parte muy importante de ella. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? El ser considerado en sí mismo, por incluir toda la perfección del ser, vale más que la vida y todo lo que le sigue, pues el ser así considerado comprende en sí todo lo que le sigue, y en este sentido se expresa de inicio. Pero si consideramos el ser como se participa en las cosas concretas, que no contienen en sí toda la perfección del ser, sino que tienen un ser imperfecto, como es el ser de toda criatura, entonces es claro que el ser dotado de más perfección es más eminente. Por eso también Dionisio señala que al mismo lugar que los seres inteligentes son mejores que los vivientes, y estos que los solo existentes. Recordemos entonces la tercera objeción, que decía que cuanto más común es una cosa, tanto más elevado es el principio del que depende, porque cuanto más alta es una causa, a más cosas alcanza su virtualidad. Pero del mismo modo que la causalidad de la causa eficiente se mide por su influencia, la causalidad del fin se aprecia por la tendencia hacia él. Por lo tanto, lo mismo que la primera causa eficiente es la que influye en todas las cosas, el último fin es lo que todos desean. Pero lo que todos desean es ser. Luego la bienaventuranza consiste en lo perteneciente al ser mismo del hombre, como es la salud del cuerpo. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que porque el fin se corresponde con el principio, en este argumento se demuestra que el fin último es el principio del ser, en el que se halla toda la perfección del ser y cuya semejanza buscan todos según su capacidad. Uno solo en el existir, otros en el ser vivo, inteligente y bienaventurado. Y esto es propio de pocos. Entonces, al artículo 5, ¿consiste la bienaventuranza del hombre en algún bien del cuerpo? Respondemos que no. Artículo 6, ¿la bienaventuranza del hombre consiste en el placer? Hay objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en el placer. En primer lugar, tenemos la primera objeción: por ser la bienaventuranza el fin último, no se la desea por otra cosa, sino que las demás cosas se desean por ella. Pero esto es lo más propio de la delectación, pues es ridículo preguntarle a uno por qué quiere deleitarse, como se dice en el 10º libro de la Ética Nicómaco. Por tanto, la bienaventuranza consiste principalmente en el placer y la delectación. En segundo lugar, además, la causa primera influye con más vehemencia que la segunda, como se dice en el libro sobre las causas. Pero el influjo del fin se mide por su deseo. Luego parece que lo que más mueve al deseo tiene razón de fin último.
Ahora bien, esto ocurre con el placer, y la prueba está en que la delectación absorbe de tal modo la voluntad y la razón del hombre que le hacen despreciar los otros bienes. Luego parece que el último fin del hombre, que es la bienaventuranza, consiste sobre todo en el placer. En tercer lugar, además parece que lo mejor es el deseo del bien, de aquello que todos desean, pero todos desean la delectación, tanto los sabios como los necios, incluso los que carecen de razón. Luego la delectación es lo mejor. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Boecio en el tercer libro sobre la consolación. Quien quiera recordar sus liviandades, comprenderá el triste resultado de los placeres. Si pudieran proporcionar la felicidad, nada impediría que las bestias fueran bienaventuradas. Vamos con el respondo. Las delectaciones corporales, por ser las que conoce más gente, acaparan el nombre de placeres, como se dice en el séptimo libro de la Ética, aunque hay delectaciones mejores. Pero tampoco en estas consiste propiamente la bienaventuranza, porque en todas las cosas hay que distinguir lo que pertenece a su esencia y lo que es su accidente propio. Así en el hombre es distinto ser animal racional que ser risible. Según esto, hay que considerar que toda delectación es un accidente propio que acompaña a la bienaventuranza o alguna parte de ella, porque se siente delectación cuando se tiene un bien que es conveniente, sea este bien real, esperado o al menos recordado. Pero un bien conveniente, si es además perfecto, se identifica con la bienaventuranza del hombre. Si en cambio es imperfecto, se identifica con una parte próxima, remota o al menos aparente de la bienaventuranza. Por lo tanto, es claro que ni siquiera la delectación que acompaña al bien perfecto es la esencia misma de la bienaventuranza, sino algo que la acompaña como accidente. Con todo, el placer corporal no puede acompañar ni siquiera así al bien perfecto, porque es consecuencia del bien que perciben los sentidos, que son virtudes del alma que se sirve de un cuerpo, pero el bien que pertenece al cuerpo y es percibido por los sentidos no puede ser un bien perfecto del hombre. La razón de esto es que, por superar al alma racional los límites de la materia corporal, la parte de ella que permanece desligada de órganos corpóreos, tiene cierta infinitud respecto al cuerpo y a sus partes vinculadas al cuerpo. Lo mismo que los seres inmateriales son de algún modo infinitos respecto a los seres materiales, porque en estos la forma queda contraída y limitada de algún modo por la materia, y por eso la forma desligada de la materia es en cierto modo ilimitada. Y así los sentidos, que son fuerzas corporales, conocen lo singular, que está determinado por la materia, mientras que el entendimiento, que es una fuerza desligada de la materia, conoce lo universal, lo que está abstraído de la materia y se extiende sobre infinitos singulares. Por consiguiente, es claro que el bien conveniente al cuerpo, que causa una delectación corporal, al ser percibido por los sentidos, no es el bien perfecto del hombre, sino un bien mínimo comparado con el del alma. Por eso se dice en Sabiduría 7.9, todo el oro en comparación con la sabiduría no es más que arena. Así pues, el saber corporal ni se identifica con la bienaventuranza, ni es propiamente un accidente de ella. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que, por ser la bienaventuranza el fin último, no se la desea por otra cosa, sino que las demás cosas se desean por ella. Por esto, pero esto es lo más propio de la delectación, pues es ridículo preguntarle a uno por qué quiere deleitarse. Por tanto, la bienaventuranza consiste principalmente en el placer y en la delectación. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? La misma razón tenemos para apetecer el bien que para apetecer la delectación, pues esta, es el sosiego del apetito en el bien, igual que se debe a la misma fuerza de la naturaleza que los cuerpos graves desciendan hacia abajo y se queden ahí. Por eso, igual que el bien se desea por sí mismo, la delectación es también deseada por sí misma, si por indica causa final. Pero si indica causa formal, o mejor, motiva, entonces la delectación es apetecible por otra cosa, por el bien, que es su objeto, y en consecuencia su principio, que le da forma, pues se apetece la delectación precisamente por ser el descanso en un bien deseado. Vamos con la segunda, que decía que la causa primera influye con más vehemencia que la segunda, como se dice en De Causis, pero el influjo del fin se mide por su deseo. Luego parece que lo que más mueve al deseo tiene razón de fin último.
Ahora bien, esto ocurre con el placer y la prueba está en que la delectación absorbe de tal modo la voluntad y la razón del hombre que le hacen despreciar los otros bienes. Luego parece que el fin último del hombre, que es la bienaventuranza, consiste sobre todo en el placer. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el apetito vehemente de la delectación sensible se debe a que las operaciones de los sentidos son más perceptibles, porque son el principio de nuestro conocimiento. Por eso también la mayoría desea las delectaciones sensibles. Vamos con la tercera objeción que decía, además parece que lo mejor es el deseo del bien, de aquellos que todos desean, pero todos desean la delectación, tanto los sabios como los necios, incluso los que carecen de razón. Luego de la delectación es lo mejor. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Todos desean la delectación del mismo modo que desean el bien. Sin embargo, desean la delectación en razón del bien y no al contrario, como se acaba de decir. Por tanto, no se sigue que la delectación sea el mismo bien máximo y esencial, sino que acompaña al bien y una delectación determinada al bien que es el máximo y esencial. Vamos con el artículo 7. ¿La bienaventuranza del hombre consiste en algún bien del alma? ¿La bienaventuranza del hombre consiste en algún bien del alma? Hay objeciones por las que la bienaventuranza consiste en algún bien del alma. En primer lugar, la bienaventuranza es el bien del hombre, pero este bien se divide en tres: bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma. Ahora bien, la bienaventuranza no consiste en los bienes exteriores ni en los del cuerpo, como se demostró antes. Luego consiste en los bienes del alma. La segunda objeción dice, además, amamos más a quien le deseamos un bien que al bien que le deseamos. Así amamos más al amigo, al que deseamos dinero, que al dinero. Pero cada uno desea para sí todo el bien. Luego cada uno se ama a sí mismo más que a todos los demás bienes. Pero la bienaventuranza es lo que más se ama, como manifiesta el que amamos y deseamos todas las demás cosas por ella. Por tanto, la bienaventuranza consiste en algún bien del hombre mismo, pero no en los del cuerpo, luego en los bienes del alma. En tercer lugar, además, la perfección es algo del sujeto que se perfecciona, pero la bienaventuranza es una perfección del hombre, luego la bienaventuranza es algo del hombre, pero no es algo del cuerpo como se demostró en el artículo 5. Luego la bienaventuranza es algo del alma, y así consiste en bienes del alma. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto en general, en sed contra? Como dice Agustín en el libro sobre la doctrina cristiana, debe ser amado por sí mismo aquello en que consiste la vida bienaventurada. Pero no debemos amar al hombre por sí mismo, sino que cuanto hay en el hombre debemos amarlo por Dios. En consecuencia, la bienaventuranza no consiste en ningún bien del alma. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Como se dijo más arriba, se llama fin a dos cosas: a la cosa misma que deseamos alcanzar y a su uso, consecución o posesión. Por tanto, si hablamos del fin último del hombre refiriéndonos a la cosa misma que deseamos como fin último, entonces es imposible que el fin último del hombre sea su misma alma o algo de ella, porque el alma, considerada en sí misma, es como existente en potencia, pues de ser sabia en potencia pasa a ser sabia en acto, y de ser virtuosa en potencia a hacerlo en acto. Pero es imposible que lo que en sí mismo es existente en potencia tenga razón de último fin, porque la potencia existe por el acto como por su complemento. Por eso es imposible que el alma sea el último fin de sí misma. De igual modo tampoco puede serlo algo del alma, sea potencia, hábito o acto, porque el bien que es último fin es un bien perfecto que sacia el apetito. Pero el apetito humano, que es la voluntad, tiene como objeto el bien universal, y cualquier bien inherente al alma es un bien participado y por consiguiente particularizado. Por tanto es imposible que alguno de ellos sea el fin último del hombre. Pero, si hablamos del fin último del hombre en el sentido de la consecución, posesión o uso de la cosa misma que se apetece como fin, entonces algo del hombre, por parte del alma, pertenece al último fin, porque el hombre consigue la bienaventuranza mediante el alma. Por tanto, la cosa misma que se desea como fin es aquello en lo que consiste la bienaventuranza y lo que hace al hombre bienaventurado. Pero se llama bienaventuranza a la consecución de esta cosa. Luego hay que decir que la bienaventuranza es algo del alma, pero aquello en lo que consiste la bienaventuranza es algo exterior al alma. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que
La primera objeción decía que la bienaventuranza es el bien del hombre, pero este bien se divide en tres: bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma. Ahora bien, la bienaventuranza no consiste en los bienes exteriores ni en los del cuerpo, como se demostró antes. Luego consiste en los bienes del alma. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Como en esa división se comprenden todos los bienes que son apetecibles para el hombre, hay que llamar bien del alma no solo a la potencia, al hábito, al acto, sino también al objeto que es extrínseco, y de este modo nada impide decir que la bienaventuranza consiste en algo que es un bien del alma. Recordemos que la segunda objeción decía: amamos más a quien le deseamos un bien que al bien que le deseamos. Así amamos más al amigo, al que deseamos dinero, que al dinero. Pero cada uno desea para sí todo el bien. Luego cada uno se ama a sí mismo más que a todos los demás bienes. Pero la bienaventuranza es lo que más se ama, como manifiesta el que amamos y deseamos todas las cosas por ella. Por tanto, la bienaventuranza consiste en algún bien del hombre mismo, pero no en los del cuerpo, luego en los bienes del alma. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Ciñéndonos al tema, la bienaventuranza es lo que más se ama como bien deseado, pero al amigo se le ama como a quien se le desea un bien, y así también se ama al hombre a sí mismo. Por tanto, no hay la misma razón de amor en uno y otro caso. Cuando se trate de la caridad, será el momento de considerar si el hombre ama con amor de amistad algo más que a sí mismo. Vamos con la tercera objeción, que decía: la perfección es algo del sujeto que se perfecciona, pero la bienaventuranza es una perfección del hombre. Luego la bienaventuranza es algo del hombre, pero no es algo del cuerpo, como ya se demostró. Luego la bienaventuranza es algo del alma, y así consiste en bienes del alma. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la bienaventuranza misma, por ser una perfección del alma, es un bien inherente al alma, pero aquello en lo que consiste la bienaventuranza, es decir, lo que hace bienaventurado, es algo exterior al alma, como acabamos de decir en este artículo. Vamos, muchachos, entonces con el último artículo, que es el octavo. ¿La bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado? ¿La bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado? Hay objeciones por las que parece que la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado. Dice Dionisio en el capítulo séptimo de los nombres divinos que la sabiduría divina une los fines de los primeros seres con los principios de los segundos, y de esto se puede entender que lo sumo de la naturaleza inferior es alcanzar lo ínfimo de la naturaleza superior. Pero el bien sumo del hombre es la bienaventuranza. Por tanto, parece que la bienaventuranza del hombre consiste en alcanzar de algún modo al ángel, porque el ángel es superior al hombre en el orden de la naturaleza, como ya se ha visto. En segundo lugar, la segunda objeción que apoya esta tesis: además, el fin último de cada cosa está en su obra perfecta. Por eso la parte es por el todo como por su fin. Pero todo el conjunto de las criaturas, que se llama mundo mayor, se compara con el hombre, que en el libro de la física de Aristóteles, en el libro octavo, se le llama mundo menor, como lo perfecto con lo imperfecto. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en todo el conjunto de las criaturas. Vamos con la tercera objeción, que decía: además, lo que calma el deseo natural del hombre es lo que le hace bienaventurado. Pero el deseo natural del hombre no llega hasta un bien mayor que el que pueda recibir. Por tanto, parece que el hombre puede llegar a ser bienaventurado por algún bien creado, pues no es capaz de un bien que se supere los límites de toda creación, y así la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado. Vamos con el argumento general set contra de Santo Tomás de Aquino, que dice que está lo que dice Agustín en el libro 19 sobre la ciudad de Dios: la vida bienaventurada del hombre es Dios, como la vida de la carne es el alma. Por eso se dice en el Salmo 143:15: dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Es imposible que la bienaventuranza del hombre esté en algún bien creado, porque la bienaventuranza es el bien perfecto que calma totalmente el apetito. De lo contrario, no sería fin último, si aún quedara algo apetecible. Pero el objeto de la voluntad, que es el apetito humano, es el bien universal. Por eso está claro que sólo el bien universal puede calmar la voluntad del hombre. Ahora bien, esto no se encuentra en algo creado, sino solo en Dios, porque toda criatura tiene una bondad participada. Por tanto, solo Dios puede llenar la voluntad del hombre
como se dice en el Salmo 102.5, el que colma de bienes tu deseo. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en Dios solo. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos lo que decía Dionisio, que la sabiduría divina une los fines de los primeros seres con los primeros de los segundos. Y de esto se puede entender que lo sumo de la naturaleza inferior es alcanzar lo ínfimo de la naturaleza superior, pero el bien sumo del hombre es la bienaventuranza. Por tanto, parece que la bienaventuranza del hombre consiste en alcanzar de algún modo al ángel, porque el ángel es superior al hombre en el orden de la naturaleza. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Lo superior del hombre alcanza ciertamente lo ínfimo de la naturaleza angélica por cierta semejanza, pero no se detiene allí como en el último fin, sino que se dirige hasta la misma fuente universal del bien, que es el objeto universal de la bienaventuranza de todos los bienaventurados, como bien existente, infinito y perfecto. Vamos con la segunda objeción, que dice que el fin último de cada cosa está en su obra perfecta. Por eso la parte es por el todo, como por su fin. Pero todo el conjunto de las criaturas, que se llama mundo mayor, se compara con el hombre, que en el libro de la física octava se le llama mundo menor como lo perfecto con lo imperfecto. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el fin último de una parte es algo distinto del mismo todo. Si este todo no es último fin, sino que se ordena a otro fin ulterior. Pero el conjunto de las criaturas con que se relaciona el hombre como la parte con el todo, no es el fin último, sino que se ordena a Dios como al último fin. Por tanto, el bien del universo no es el último fin del hombre, sino Dios mismo. Vamos con la tercera objeción, que decía: lo que calma el deseo natural del hombre es lo que le hace bienaventurado. Pero el deseo natural del hombre no llega hasta un bien mayor que el que pueda recibir. Por tanto, parece que el hombre puede llegar a ser bienaventurado por algún bien creado, pues no es capaz de un bien que supere los límites de toda creación, y así la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? El bien creado no es menor que el bien del que el hombre es capaz, como cosa intrínseca e inherente. Sin embargo, es menor que el bien del que el hombre es capaz como objeto, que es infinito. Pero el bien del que participa el ángel y todo el universo es un bien finito y limitado. Y así, muchachos, hemos terminado entonces esta suma teológica, la primera parte de la segunda parte, la prima secundae, cuestión segunda, en qué consiste la bienaventuranza del hombre. Por ahí nos dijo en todo caso Santo Tomás de Aquino en el artículo segundo, la bienaventuranza o felicidad. O sea, la bienaventuranza, podemos decir, es la felicidad. Y Tomás de Aquino entonces comienza con algo típico, o sea, vamos a ver si la felicidad consiste en el dinero. El dinero parece importante porque sirve para todo, pero la verdad es que el dinero es solo un medio, sirve para conseguir otras cosas y la verdad es que nunca satisface completamente. Entonces, si algo es solo un medio, no puede ser la felicidad, porque la felicidad es un fin, no es un medio. Entonces no podría estar en el dinero. ¿Y qué pasa con el honor? El honor pareciera ser que es algo que nos hace felices. Pero el honor depende de lo que otros piensan. No está en nosotros, sino que está en alguien que nos reconoce. Entonces, eso puede indicar en todo caso el honor que somos buenos, pero eso no nos hace felices. Si algo depende de otros, porque el honor depende de lo que otros opinen de mí, entonces eso no puede ser la felicidad. Tengo que estar yo también ahí como parte importante, ¿no? Y lo mismo con respecto a la fama, porque la fama, incluso uno podría pensarlo, es algo que se requiere para ser feliz. Hasta en la Biblia se menciona la gloria como algo grande y hace que otros reconozcan el bien. Y parece durar en el tiempo, porque las personas recuerdan a quien tiene buena fama. Entonces eso parece que es la felicidad, pero Santo Tomás de Aquino dice que la fama es lo que otros piensan o dicen de ti, o sea, está en el mismo, digamos, está medido con la misma vara del honor. Y además puede ser falsa, porque la gente puede equivocarse, puede ser famoso sin ser realmente bueno, entonces no es un bien seguro. Y es inestable porque la fama puede perderse rápido, basta un rumor o un pequeño cambio de opinión. Entonces pareciera ser que ahí tampoco está la felicidad. ¿Y qué tal el poder? El poder es de los bienaventurados, nos hace felices.
Bueno, el poder se parece a Dios. ¿Mm? Y gobernar parece algo también perfecto, es casi como asemejarse a Dios, por lo tanto, pareciera ser que nos estamos acercando a un bien y en consecuencia a la felicidad. Además que nadie quiere ser débil o esclavo, entonces parece que el poder es la felicidad. Pero Tomás de Aquino quien nos dice de nuevo, el poder es un medio, no es un fin, el poder sirve para hacer cosas, pero la felicidad nuevamente es un fin último, no es un instrumento. Y además el poder puede usarse para el mal, o sea, puedo hacer daño con el poder. Por lo tanto, no es un bien perfecto. Y además no nos hace plenos, porque podemos tener poder y seguir con problemas, miedos, angustias. Entonces, no nos hace realmente felices el poder. ¿Estará en el cuerpo entonces la bienaventuranza? Bueno, la salud es lo más valioso. Sin cuerpo no hay vida y todos quieren existir y vivir bien. Por lo tanto, ahí dice Santo Tomás de Aquino entonces que parece que ahí está la felicidad. Pero nuevamente el cuerpo no es el fin último. El cuerpo siempre sirve para algo más. El alma es más importante porque el cuerpo depende del alma. Y uno diría, bueno, los animales serían más felices. Claro, algunos animales son más fuertes, rápidos o sanos que el ser humano, pero no son más felices. Entonces la felicidad tampoco está en el cuerpo. ¿Y qué pasa con el placer? El placer lo buscan todos, el placer parece lo más deseado, nos mueve con mucha fuerza. Parece que eso es la felicidad. Pero Tomás de Aquino nos contestaba que el placer acompaña al ser humano, está bien, pero no es el fin. Viene después del bien, el placer, no es el bien en sí mismo. Entonces siempre es algo secundario, accesorio, no es lo principal. Y es inferior, porque viene del cuerpo, de los sentidos, y lo más importante para el ser humano es el alma. Si el placer fuera felicidad, los animales serían los más felices. Los animales sienten placer, pero no podemos hablar de verdadera felicidad en los animales. Ya, entonces, después de haber visto todo esto, nos dice, pero la felicidad debe estar en el ser humano, porque no está en lo externo, no es, ya vimos que no está en el cuerpo, entonces parece que está en el alma debería estar al menos la felicidad. Pero Santo Tomás de Aquino nos dice, el alma no es un fin último, el alma puede mejorar, puede aprender, volverse virtuosa, pero eso no significa que es algo completo en sí misma. Ningún bien del alma basta, ni la inteligencia, ni las virtudes, ni los hábitos. Son buenos todas esas cosas, pero también son limitadas. Entonces pareciera ser que el alma tampoco tiene que ver con la felicidad. Y entonces parece que nos van quedando súper pocas opciones. Y al final dice Santo Tomás de Aquino, ¿consistirá la felicidad en algo creado? ¿En algo creado? O sea, ya está bien, no son ni las personas, ni los ángeles, ni el mundo. ¿Qué es entonces? ¿De dónde viene? Entonces, si no es el alma, bueno, ¿serán los ángeles entonces la felicidad? ¿Será el universo? ¿O con lo máximo que el ser humano puede alcanzar? Pareciera ser que ahí está la felicidad. Pero Santo Tomás de Aquino nos dice que la felicidad debe llenar totalmente. Es el bien máximo y debe satisfacer completamente, no de forma limitada. Pero todo lo creado es limitado, todas las cosas del mundo tienen límites. Siempre se puede querer algo más, por lo tanto esas cosas no llenan completamente. Solo algo infinito puede llenar al ser humano, porque el ser humano desea el bien total, sin límite, y eso no existe en las cosas creadas. Bueno, y si nosotros estamos en los ángeles, que también son cosas creadas, entonces tampoco los ángeles son la felicidad. ¿Qué nos queda entonces? Dios. Nos queda Dios. Ahí está la bienaventuranza, ahí está la felicidad. Solo existe en Dios. Ahí el ser humano puede estar colmado de felicidad, porque todas las otras cosas inferiores son limitadas. Entonces ahí nunca va a estar colmado completamente. La felicidad exige una plenitud, le exige infinitud, no una cosa limitada. Entonces, ¿dónde está la bienaventuranza? ¿Dónde está la felicidad? En Dios. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Noecitas, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz 4611, Mayra Alejandro Durango, Nesa Basilio, Sebastián Gallo 3370, Isabel Gutiérrez 6878 y Luis Carvajal Colarte. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.